Todo. Buenas tardes, nosotros les vamos a hablar sobre el estudio de impacto ambiental del Centro de Faenamiento de Eloy Alfaro. Montaluisa Cristian y Chucky Jonathan, vamos a hablar sobre esto. Primero, la ubicación del proyecto. La ubicación del proyecto se encuentra en el Cantón Quito, en la parroquia La Argelia, ubicada al sur de Quito, en las calles San Cristóbal 2 y calle Juntina. La otra calle más cercana es la calle 5 de Junio. El área del proyecto que está subrayada en lo que es en azul es de 20.466 metros cuadrados y el radio de afectación de nuestro proyecto es de 318 metros. Ya lo que es nuestro proyecto así es en una descripción corta es que existen espacios verdes porque el área donde se va a implantar es una área de total abandono que no genera ningún tipo de actividad económica. Es por eso que hemos determinado esta zona para poder implantar el centro de faenamiento. Para el levantamiento de información, empezamos con lo que es el suelo, agua y aire. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Para lo que es el suelo, hicimos mediante transectos y mediante lo que es la ayuda de páginas gubernamentales de SIG Tierra y mediante shapes. Mediante transectos determinamos el área de muestreo fue de 9.23 hectáreas con 8 puntos de muestreo. Para lo que es aire se determinó mediante la estación del INAMI más cercana, que fue la de la Universidad Politécnica Salesiana. Y para lo que es agua se determinó mediante 3 puntos de muestreo. Ya. Lo que se refiere del medio físico, continuamos con lo que es el ruido. El ruido se hizo mediante equipos especializados en el punto donde se va a determinar, a implantar lo que es el centro de faenamiento. Ya. Y dentro de lo que es climatología e hidrografía tenemos un afluente del río Machanga a 50 metros de donde se va a implantar el centro. En climatología, lo que realizamos es calcular la precipitación, nubosidad, humedad relativa, temperatura y velocidad del viento. Esto lo hicimos mediante datos previos proporcionados por el INAMI y también lo que es datos recolectados por la estación de la Universidad Politécnica Salesiana. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto al medio biótico, para la observación para la obtención de la información se empleó lo que es la observación directa de los siguientes 4 puntos, como se puede apreciar en la tabla. Su acceso es un poco difícil, pero no es complicado debido a que es una zona poco intervenida en la parte urbana de Quito. Cabe recalcar que dichos sitios de muestreo son los más vulnerables, ya que las descargas van a ser directas a la quebrada, por lo que se tomó muy en cuenta la ubicación de estos puntos de muestreo. La intervención del centro de faenamiento no afectará al ecosistema de estas especies, ya que son de descargas orgánicas que van a ser controladas por una serie de medidas que se tomarán en el transcurso de lo que es la fase de construcción y operación. Con respecto a la parte social, se realizó una encuesta que abarcó a la población afectada, con la cual se pudo obtener información sobre sus condiciones de vida y lo más importante, su punto de vista frente al proyecto. Se entrevistaron a los representantes del barrio, a los cuales se les preguntó sobre lo que es la idea sobre el proyecto, dándonos a entender varias apreciaciones. Ya, con respecto al análisis de alternativas, tenemos 2 alternativas con respecto a la descarga de efluentes. La primera nos comenta sobre una descarga directa a la quebrada. En términos económicos es la más viable, pero al realizar una descarga directa a la fuente hídrica, estamos contribuyendo con la degradación progresiva del río Machangara, descargando una gran fuente de residuos orgánicos que provocarían el incremento de roedores, malos olores, pérdida de la poca flora y fauna, problemas con lo que es los moradores aledaños y problemas para la obtención de la licencia ambiental.
La segunda alternativa es una instalación de un sistema de tratamiento de aguas residuales. En términos ambientales, es muy viable, ya que al realizar una serie de procesos como la sedimentación, la filtración, la flotación, la coagulación, nos permite obtener un efluente con un índice aceptable en términos de contaminación, lo que nos aprobaría obtener de una manera inmediata la licencia ambiental. Además, no tendríamos problemas con los moradores aledaños, pero en cuestiones económicas, la inversión aumentaría de una manera muy significativa, por lo que se usó la segunda opción, ya que fue más viable tanto económica, social y ambientalmente, en lo que arrojó nuestra calificación. Con respecto a lo que es la evaluación de impactos dentro de la implantación del centro de faenamiento, establecimos una metodología para lo que es impactos positivos y negativos, como podemos ver en la pantalla proyectada, para magnitud baja, media, alta, con calificación positiva e importancia lo que es del 1 al 10. Eso para impactos negativos, y para impactos negativos con valor negativo lo que es la magnitud. Y también lo que es la simbología de lo que nos daría los resultados ya interpretados en un rango igual de 0 a 100 y de 0 a menos 100. De 0 a 100 positivos siendo muy significativo y de 0 a 100 negativos siendo muy significativo, pero en valor de impacto negativo. Para lo que es la matriz de afectación global, tenemos lo que es, establecimos la importancia de acuerdo al factor ambiental. Un ejemplo tenemos que la calidad de agua de vertidos, que en estos procesos se produce, es alta, le pusimos como 9 y la más baja en un riesgo a la salud de la población es 3. Y para calificar en este caso la matriz le establecimos características de magnitud. Si es que es un impacto positivo, benéfico, y si es que es negativo, detrimente con -1. Así procedimos a calificar. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Aquí establecimos también que vamos a trabajar con una matriz de Leopold y una matriz de afectación global para cada fase. Un ejemplo tenemos aquí que esto es una lista de chequeo. En la fase de construcción tenemos 39 impactos en la fase de construcción, en la cual aquí la mayoría fueron impactos negativos. Solo en la generación de empleo fue positiva. Siguiente diapositiva, por favor. Ya en la fase de operación, en nuestro caso la fase de operación es la más extensa, tiene 18 pasos. Aquí encontramos lo que son 83 impactos en la fase de operación. Al igual fueron lo que es generación de empleo, fueron el impacto positivo que encontramos y la mayoría fueron negativos, pero no muy significativos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en la fase de abandono, esta es muy corta e igual Volta tiene 17 impactos en la fase de cierre y abandono. Pero esta ya consta de más impactos positivos porque aquí en los planes que serán expuestos más adelante cuentan con programas para recuperación de cobertura vegetal y dejar lo que es toda el área donde se fue ocupada recuperada. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, un ejemplo de una matriz de Leopold, no podemos juntar todas porque son documentos muy extensos. En la fase de abandono, en lo que calificamos lo que es magnitud, impacto. Y en la multiplicación de esto de los dos números, nos da la multiplicación de los dos números de aquí, nos da lo que es el impacto que va a ser comparado en la tabla de significancia. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, este es un ejemplo de lo que es la matriz de afectación global, en el cual en la magnitud le insertamos la importancia y aquí nos da lo que es el valor que debemos ser comparado con la tabla expuesta al principio en la metodología. Aquí tenemos que trabajar con lo que es con el promedio y de ahí determinamos para calidad de suelo en todas las etapas, para un ejemplo, calidad de agua en vertidos en todas las etapas. Ninguna fue muy significativa. Siguiente diapositiva, por favor. Ya.
Dentro de lo que es el análisis que arrojaron nuestras matrices, estas fueron que en la fase de construcción, las actividades que causan mayor impacto son el desbroce y desalojo de movimiento de tierras. Y por último, lo que es el acabado y pinturas, indicándonos que van a tener mayor impacto severo en dichas actividades de construcción. Como podemos ver aquí, les expliqué antes, en esta parte, es de la línea horizontal para arriba son impactos positivos y para abajo son negativos. En la fase de construcción, la generación de empleo fue el predominante. Y el más alto impacto negativo fue lo que es la calidad de agua en vertidos y contaminación de aire por lo que se levanta material petróleo en la etapa de construcción. En la fase de operación, al igual fue lo que es de la generación de empleo, pero en este caso ya los impactos negativos disminuyeron un poco. Ya no es tanta contaminación lo que es del aire por material particulado, sino solo por la maquinaria que circula dentro del centro de faenamiento. Para la fase de cierre y abandono, aquí ya tenemos un poco más de impactos positivos. En ese caso, por lo que es la afectación a la cobertura vegetal, ya disminuye y eso debe ser recuperada. Las especies también deben ser lo que es recuperadas y la generación de empleo también es positiva. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, para lo que es la determinación del área de influencia, establecemos lo que es metodología para sacarla de lo que es directa e indirecta. Esto se toma lo que es considerando un acuerdo ministerial 066, también lo que es el diagnóstico de la línea base del proyecto que nosotros hemos hecho y las actividades del proyecto, identificando lo que son la evaluación de impactos y también lo que son el plano de manejo ambiental. La metodología fue lo que son los datos previstos por nuestro estudio y también los datos, como ya dije, mediante lo que son shapes, shapes que nos brindan páginas gubernamentales. Aquí tenemos un resumen de lo que es la área de influencia directa e indirecta. Para lo que es la área de afectación directa se delimitó donde son los impactos del proyecto en componentes socioambientales, donde de manera directa se ejecutan durante la ejecución. Un ejemplo, lo que es el ruido, este es un sonido no deseado que causa molestia. Esto se determinó mediante lo que es un listado de la maquinaria que ahí se utiliza y el ruido en lo que es decibeles. Y mediante lo que es una fórmula, establecimos el radio de afectación. En lo que es ruido ambiental, a 30 metros 30 metros es más visible y a 50 metros ya se disipa. Para componente físico tenemos lo que es el radio el área de influencia, es el área del proyecto, las 2,04 hectáreas del proyecto, más 50 metros de la redonda del predio, por lo que es el ruido. Las emisiones atmosféricas, suelo, esto es en la misma área del proyecto, 2,04 hectáreas. Y lo que se refiere a agua es que a 50 metros porque el río Machangara pasa a 50 metros del proyecto. En componente biótico no tiene área de afectación directa porque donde se va a implantar el proyecto es más urbanizado. Y en componente social es el área del proyecto, 2,04 hectáreas, más 300 metros a la redonda de lo que es el barrio San Cristóbal. En lo que es área de afectación indirecta, establecimos que como componente físico tenemos toda la parroquial Argelia. En componente biótico no tenemos área de afectación indirecta. Y en componente social, en este caso nuestro proyecto va a influir en toda la zona sur de la ciudad de Quito. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Con respecto a los planes de manejo ambiental, nuestro principal problema es la generación de residuos orgánicos, de efluentes y el ruido generado por las máquinas y transporte, llegando a producir impactos ambientales al suelo, aire y agua. Por lo cual se tomaron las siguientes medidas. En el plan de prevención y mitigación de impactos,
Con respecto al ruido, se va a realizar mantenimientos trimestrales de la maquinaria pesada de automotores utilizados en lo que es la construcción y operación del centro de faenamiento. Se va a llevar registros, facturas y órdenes de los mantenimientos realizados. Esto con el fin de mantenerlos en óptimas condiciones para poder evitar en lo posible el ruido por posibles fallas mecánicas. En lo que tiene que ver con la descarga de efluentes, se tiene que contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales que garantice las descargas dentro de los límites permisibles exigidos por lo que es la legislación de Ecuador. Se va a disponer del manual de uso y mantenimiento de la PETAR, realizar mantenimientos trimestrales a la planta de tratamiento de aguas residuales, se va a llevar registros de dichos mantenimientos, se va a realizar pruebas quincenales de automonitoreo de las aguas de la PETAR para garantizar lo que es la eficiencia en el tratamiento. Y con respecto a lo que es la generación de residuos, se va a evitar sin excepción alguna la acumulación de materiales o desechos sólidos en las afueras del centro de faenamiento. Se va a realizar lo que es inspecciones periódicas de las instalaciones para verificar orden y limpieza. Se va a hacer uso de estos residuos para la elaboración de compost. Esto con la parte biodegradable. Ahora con la parte no degradable se va a clasificar los desechos en la fuente de generación. Se va a colocar recipientes contenedores para desechos en zonas específicas donde se realicen las actividades operativas. Estos contenedores van a ser de alrededor de un porte de 55 galones. Estos van a estar señalizados con el fin de poder clasificar los diferentes desechos que se realicen o que se obtengan. Por ejemplo, el azul va a abarcar todo material susceptible a ser reciclado, el verde de un origen biológico, el amarillo de residuos no peligrosos y el rojo de residuos peligrosos. Con respecto al plan de contingencia, el problema va de acuerdo a los riesgos analizados con la posibilidad de lo que se genere incendios, accidentes en el área de operación y deslizamientos. En este caso se va a implementar 20 extintores de CO2 en los sitios, donde se tenga identificado una mayor posibilidad de mayor riesgo. Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse este riesgo y en lugares de fácil visibilidad y acceso a una altura no superior al 1,50 m. Se va a implementar lo que es un botiquín de primeros auxilios que cuente con los implementos básicos necesarios para atender una emergencia del personal. Y además se va a implementar salidas de emergencia señalizadas claramente, con lo cual se va a verificar su funcionalidad por medio de simulacros. Con respecto al plan de capacitación y concientización, aquí el problema es la falta del conocimiento del personal. Entonces se va a elaborar un análisis de riesgo por puestos de trabajo y se va a realizar la sociabilización del mismo. A partir de ello se va a determinar lo que es las capacitaciones a ser impartidas a los trabajadores y plasmarlas en un programa de capacitación. Con respecto al plan de salud ocupacional, este se va a elaborar lo que es un reglamento interno de seguridad y salud. Se va a enviar dicho reglamento a lo que es al Ministerio de Relaciones Laborales para su aprobación. También existirán chequeos médicos de lo que es el personal, los cuales se van a realizar anualmente. Con respecto al plan de relaciones comunitarias, va a existir el problema de un consumo de recursos, lo que es una molestia para lo que es la comunidad. Entonces se va a dar a conocer las características del proyecto, lo cual es muy importante. Ya a manera de dar a conocer el proyecto, se va a indicar lo que es los beneficios e impactos que generan con la ejecución del proyecto. Las actividades a ejecutarse, el avance del proyecto y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, las medidas complementadas en el plan de manejo ambiental. Y por último tenemos lo que es el plan de abandono y cierre. Aquí se van a generar algunos impactos que van a afectar al medio ambiente. Entonces se va a comunicar y notificar a la autoridad ambiental correspondiente sobre el cese abandono definitivo de las operaciones del centro de faenamiento. Se va a planificar con anterioridad las actividades
para llevar a cabo el plan de abandono y entrega del área. Esto con el fin de poder realizar un correcto abandono de lo que es este proyecto. Listo. Esta sería la invitación a la comunidad, sería nuestra manera de poder llegar a la comunidad. Se hizo lo que es eh, tratar de llegar a la población por medio de publicidad como la que se puede apreciar y además de las redes sociales que en estos días es muy importante ya que la mayoría de los pobladores de aquí la poseen. Entonces, como se puede apreciar en la imagen, se invita a la comunidad de la parroquia Argelia del barrio San Cristóbal II a la socialización del estudio del impacto ambiental. Aquí nos podemos ver lo que es la hora, la fecha y el lugar. Bueno, para concluir, podemos mencionar que el proyecto tiene una viabilidad muy alta, ya que además de proporcionar empleo a las personas aledañas, generando un gran impacto positivo, y los impactos negativos que se han identificado en su mayoría son controlables de una manera tal que se puede llegar a producir productos de los mismos, como por ejemplo de residuos orgánicos, que en su gran mayoría son los que se producen en esta planta, llegando a convertirlos en balanceado, en compost o en abono orgánico. Con respecto a los efluentes generados, la gran mayoría son biodegradables y los mismos al poseer un tratamiento adecuado como lo que es el propuesto, no presentará alguna afectación medioambiental. Muchas gracias.